todo, pues tengo que ofrecer excusas porque tengo todavía problemas de una gripa que justo apareció como motivo de la presentación. Esta presentación está basada en la esencia de esta reunión. La esencia de esta reunión es sala de parto segura. Hay un problema serio que enfrentamos los obstetras, que es el parto pretérmino. Hablar de tocolisis pues implica necesariamente hablar de parto pretérmino. Obviamente no vamos a hablar de parto pretérmino, pero tenemos que tener en cuenta que el fin último de la tocolisis es mejorar las condiciones de una mujer con parto pretérmino y tratar al final de mejorar las condiciones neonatales. Como decía el doctor Echeverría hace un ratico, los nacimientos pretérminos están entre el 10 y el 15%. Pues esto es el mismo dato que yo les traigo, pero los nacimientos pretérminos son un problema que interviene en muchos de los elementos de la patología perinatal. Entonces, los partos pretérminos intervienen en el 70% de las muertes neonatales. Son los responsables del 25 al 50% de las lesiones neurológicas y del 36% de toda la mortalidad infantil. De acuerdo con esto, entonces, atender o definir o tratar de solucionar un parto pretérmino es un problema, es un dilema importante para el médico ginecobstetra que lo tiene que enfrentar. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que utilizar algún tipo de medidas, y las medidas son múltiples. Las medidas implican el uso de medicamentos llamados tocolíticos, de los cuales hay una variedad grande que vamos a desglosar un poco más adelante. Pero entonces esta charla empieza como va a terminar. Hay muchos tocolíticos porque ninguno funciona como uno quisiera. Hay cosas de las cuales hay muchísimas opciones, y cuando hay muchísimas opciones es porque ninguna es buena. Y al contrario, por ejemplo, una cesárea hecha por cualquiera de nosotros tiene los mismos lineamientos y está hecha sobre las mismas bases, y casi todo el mundo sabe que una cesárea transperitoneal segmentaria se hace en unas determinadas condiciones, y si uno va a auditar la forma como hacen las cesáreas, sensiblemente es igual aquí, hecha por cualquiera de nosotros, y sensiblemente sería lo mismo en los Estados Unidos, o en Corea, o en Tokio, o en Sudáfrica, etc. Pero en cambio, si una señora tiene una incontinencia urinaria y la señora consulta a 10 personas, es probable que tenga 10 conceptos, ¿sí? Y si alguno, y cada una de esas personas que consultan, pues le va a dar una opinión y le va a decir, pues su problema se soluciona de una manera u otra porque el problema es operador dependiente. Aquí en los tocolíticos sucede que pues hay muchos, porque ninguno cumple con unas normas ideales para seguridad y para cumplir su objetivo final. ¿Qué aprende uno entonces con la tocolisis? Pues sirve para el tratamiento del parto pretérmino esencialmente, pero también sirve para estas otras dos cosas, y la doctora Valencia lo mencionaba hace un rato, para el tratamiento del riesgo de la pérdida del bienestar fetal. O sea que sirve como parte de la reanimación intrauterina en un momento dado. Y lo que les pongo ahí abajo, en la parte de abajo de la diapositiva, no sé si alguno lo sepa hacer, yo personalmente no sé, tampoco lo he visto, pero pues todavía hay quien lo mencione. Sería bueno verlo alguna vez, no sé si alguien tenga la experticia suficiente para las reacciones. Creo que alguien, antes de pensar en voltear un feto, pues toma la decisión rápidamente de hacer una cesárea y pues se soluciona el problema. Se afectan las estadísticas del doctor Echeverría. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción entonces de los tocolíticos? Básicamente el medicamento tocolítico tiene como función disminuir las contracciones uterinas y el tono muscular del miometrio. Esto se hace a partir de la disminución de la concentración del calcio. Entonces, el calcio, pues los receptores están en la membrana, son dinámicos, y la función de entrar o salir del calcio depende del AMP cíclico
y ese agente cíclico, pues que tiene que ver con la desmilciclasa y con la guanidinociclasa, permite por mecanismos de voltaje la entrada o la salida del calcio, favoreciendo o bloqueando los canales del calcio y alterando la contractividad miometrial. Los tocolíticos entonces, pues, como les decía, son una variedad, pero aquí están subidos los más comunes. Son los bloqueadores de los canales del calcio, los betamiméticos, los antagonistas de la oxitocina, los inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas y los donadores de óxido nítrico. El orden no es que está de mejor a peor, ni de mayor frecuencia a menor frecuencia, simplemente esos son. No disponemos en todos los sitios donde trabajamos de todos, y muchísimas veces hacemos tocolisis con lo que haya. Pero entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Los tocolíticos son medicinas, y son medicinas que no están exentas de riesgo. Tienen una función importante, pero como su mecanismo de acción es general, entonces esos mecanismos generales actúan no solamente a nivel del útero, sino que también actúan a nivel sistémico. Entonces, empecemos por los primeros, los bloqueadores de los canales del calcio. Los bloqueadores de los canales del calcio, pues el nombre mismo lo dice, impiden el flujo del calcio, tal cual como ustedes lo pueden leer ahí. Y para nosotros el más utilizado es la nifedipina, es el que tenemos de manera corriente, y tiene un buen nivel de evidencia su uso, es 1BA. Es muchísimo más eficiente en el útero y tiene unos efectos menores a nivel del corazón y tiene una muy buena biodisponibilidad. Entonces, por lo tanto, es un medicamento que para nosotros es de fácil consecución, es costo efectivo importante porque es barato y es de una acción relativamente rápida y un efecto relativamente bueno, se puede ver fácilmente. Ahora, usamos nifedipina con mucha tranquilidad, pero muchísimas veces no tenemos en cuenta qué puede pasar con una mujer que está recibiendo este tipo de medicamento. Resulta que la mujer puede entrar en vasodilatación, en disminución de la resistencia vascular periférica, eso aumenta la poscarga, la mujer puede tener problemas de hipotensión marcada, puede haber edema pulmonar, que tiene que ver con cuestiones de capilaridad. Estos edemas pulmonares normalmente son edemas no cardiogénicos y hay que tener muy en cuenta que la alteración de los capilares por problemas no cardiogénicos, como son el caso de las infecciones, pues se pueden potenciar con el uso de este tipo de medicamentos. Entonces, al uno tomar la decisión de utilizar el tocolítico bloqueador del canal del calcio, tiene que estar muy seguro de que la paciente no está cursando con una infección que pueda complicar la situación al momento de usar el medicamento. Estos medicamentos, por producir hipotensión, en algunas ocasiones pueden afectar el feto y puede haber una disminución del flujo uterino y también una disminución, por lo tanto, de la oxigenación fetal. Muchísimos de nosotros, nunca lo he visto, pero aparece descrito, pero a cualquiera le puede pasar. Puede haber casos de muerte súbita dentro de la sala de partos y hemos visto casos de pacientes que le dicen a uno, doctor, pues es que hace rato tenía fetocardia y ya no tiene. Y pues uno dice, pues ¿qué pasó? Pues nadie miró y como que la posibilidad de pensar en efectos adversos de la medicación que la paciente está recibiendo muchas veces no la contemplamos, solamente pensamos en el estado fetal insatisfactorio, se comprimió el cordón, algo pasó, pero resulta que los medicamentos que estamos usando en un momento dado pueden tener efectos sistémicos importantes. La nifedipina, hay países donde no está aprobada, donde se utiliza bajo responsabilidad de los tetra. Nosotros la usamos de manera muy liberal. En los Estados Unidos ya se aprobó, sobre todo para manejo de amenaza de parto pretérmino, y ya está también aprobado su uso para utilizar de manera ambulatoria en pacientes, y se ha visto que se puede llegar a prolongar pacientes con actividad uterina, llevarlas de la semana 34 hasta la semana 37. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo fundamental cuando nosotros
cuando nosotros tomamos la decisión de usar topolíticos. Nosotros tomamos la decisión de usar topolíticos cuando tenemos una paciente con trabajo de parto prematuro o con amenaza de parto prematuro que tiene unos cambios significativos del cuello. Es que si nos ponemos la mano en el corazón, nosotros tenemos nuestras salas de atención de mujeres embarazadas ocupadas con una gran cantidad de pacientes con trabajos de parto falsos. Entonces, los trabajos de parto falsos, los diagnósticos equivocados, muchísimas mujeres a quienes se les vende la idea de que es que ya se les va a venir el bebé, pues no son. Hemos también caído en el error de diagnosticar el trabajo de parto prematuro no como tiene que ser, basado en la clínica, en la palpación manual de las contracciones, en un buen tacto hecho, midiendo las condiciones del cuello, diferenciando la dilatación pasiva de un cervix que puede estar reblandecido a los cambios de dilatación activa, teniendo en cuenta el índice de Bishop, como lo hablaba la doctora Estrada, teniéndolo muy presente, teniendo en cuenta la estación, la dilatación, el borramiento, el grado de si el cervix es posterior, intermedio, anterior, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son muy importantes, pero no las estamos poniendo en práctica, por lo tanto nos estamos llenando en nuestros servicios de una cantidad de pacientes con unos diagnósticos inadecuados y sometidas a largas jornadas de uso de topolíticos sin tener en cuenta o sin que se nos quitó el miedo de los efectos secundarios que el topolítico puede tener en una mujer por uso a largo plazo. Cuando usamos bloqueadores de calcio tenemos que tener en cuenta que las contraindicaciones son las que tienen allí: insuficiencia cardíaca, bloqueo cardíaco, alteración de la función renal y alteración de la función hepática. El nivel de evidencia también es alto, es bueno, 2AB. Los betamiméticos. Los betamiméticos en los Estados Unidos han ido saliendo del mercado. La ritodrina que ellos usaban ya no tiene el nivel de aceptación para lo que estaba propuesto inicialmente. Nosotros utilizamos, el único que utilizamos con frecuencia es la terbutalina, la dosis de una carga inicial subcutánea, y después en algunas instituciones se utilizan las infusiones en goteo continuo pues, del mismo medicamento. La terbutalina tiene un mecanismo de acción, como el que pueden ver ahí, se une al receptor beta-adrenérgico y reduce el calcio ionizado intracelular. Todos básicamente terminan en lo mismo, reduciendo el calcio intracelular. Entonces, problema con los betamiméticos. Resulta que los betamiméticos, no todos, todos, aun cuando sean selectivos, tienen acción sobre los receptores beta-2, pero también tienen acción sobre los receptores beta-1. Entonces, todos generan efecto inotrópico y efecto cronotrópico. El efecto inotrópico y cronotrópico es por la estimulación del receptor beta-1, pero esto puede producir isquemia del miocardio, esto puede producir arritmias, depresión del segmento ST y aplanamiento de la onda T. También puede aumentar de una forma mayor que los bloqueadores del calcio la posibilidad de edema asociado a causas no cardiogénicas, de edema pulmonar asociado a causas no cardiogénicas. Esto, si a la vez tenemos de base algún proceso infeccioso, alguna coriomielitis subclínica o algún proceso no identificado adecuadamente que pueda producir daños o alterar la integridad capilar, producir fragilidad capilar, entonces hay que tener muy en cuenta esta posibilidad. La estimulación de los receptores beta-1 puede producir también retención de agua, reabsorción del sodio, lo cual lleva a una disminución del flujo sanguíneo y de la filtración glomerular. Por lo tanto, también está descrita la posibilidad de falla renal por el uso de betamiméticos. Pues no debería ser, pero todos lo hemos vivido. Estos medicamentos hay que utilizarlos con bomba de infusión, pero hemos trabajado en instituciones donde ha habido necesidad de poner medicamento y no tenemos la bomba de infusión. Pues trabajar en instituciones donde uno tiene todo a la mano, pues es muy bueno, pero si nos ponemos y nos paramos en la realidad de lo que nos toca vivir, con mucha frecuencia vivimos goteos de oxitocina sin bomba y goteos de trocolíticos sin bomba.
Entonces, también trabajamos en instituciones donde tampoco tenemos un hospitalario. También trabajamos en instituciones donde el médico atiende 3 pisos, la sala de parto, la sala de urgencia y la sala de hospitalización. Entonces, este tipo de cosas aumentan los riesgos. Y muchas veces, sabiendo el panorama al cual estamos enfrentados, pues hacemos algún uso tranquilo, relajado, para no llamar indiscriminado, de este tipo de medicamentos. Hay que tener en cuenta también que los metamiméticos tienen que ver con alteraciones en el metabolismo, y es en el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, ellos están contraindicados en las pacientes que tienen diabetes. Y una cosa muy importante, estos cambios metabólicos también tienen que ver con algún tipo de trastorno en la oxigenación cerebral, y se ha visto y se ha descrito que a largo plazo el uso prolongado de los metamiméticos puede tener alguna relación con problemas psiquiátricos, autismo, baja actividad cognitiva, baja actividad motora y alteraciones en el desempeño escolar. Entonces, habría que pensar siempre en este tipo de cosas, y pues, como ahora estaban diciendo que a nosotros nos pueden achacar la posibilidad de que el daño neurológico, que siempre con frecuencia nos achacan la posibilidad del daño neurológico, pues muchas veces el daño neurológico no solamente se genera en el momento del parto, sino que puede ser predispuesto por el uso indiscriminado de algún tipo de sustancias. Contraindicaciones para el uso de metamiméticos, pues, lo que tiene que ver con los trastornos del ritmo, la taquicardia paroxística, la cardiomiopatía obstructiva, insuficiencia renal, glaucoma, trastornos del potasio, corionitis, coma, etc. Tampoco debe utilizarse en patología como anuncio de placenta, hemorragias genitales, ahí dice vaginal, pero la idea es que hemorragia genital de causa no diagnosticada o no conocida, y tampoco deben utilizarse metamiméticos en casos de feto muerto o en casos de feto incompatible con la vida. Otra de las sustancias que no es común para nosotros, pero que aparece descrita en algunas series como que son los más efectivos. Y hablando de efectividad, pues tengo que contarles que si ustedes empiezan a revisar cada uno de los fármacos que se utilizan para trocolisis, y si ustedes buscan metanálisis, y si buscan MedPlus, y si buscan el mismo Cochrane, uno encuentra lo que uno quiere. O sea que yo en Cochrane puedo encontrar que los inhibidores de la síntesis de prostaglandina son los mejores, pero también en el mismo Cochrane puedo encontrar que no. Y también puedo encontrar que los mejores son los bloqueadores del calcio, pero también puedo encontrar que no. Y de todas maneras en el mundo no hay consenso. Entonces, por ejemplo, los que siguen ahorita se usan más en España, y en los países como los nuestros no los usamos. Ahora veremos por qué. Ciclooxigenasa, inhiben las ciclooxigenasas 1 y 2, son la indometacina, ácido mefenámico, ácido trofenámico, naproxeno y ibuprofeno. No sé qué tanta experiencia tengan en el auditorio. Los que hacemos obstetricia, algunos los hemos usado, pero no hace parte de lo común. No es lo más común ver pacientes con indometacina ni con AINES en nuestras salas de trabajo de parto, ni en las salas de pacientes obstétricas hospitalizadas. Pero manejados con juicio son buenos. Pueden tener problemas secundarios, gastrointestinales, aunque hay que utilizarlos con juicio, porque la modificación de la respuesta presora angiotensina puede inducir respuestas hipertensivas. Entonces, estos medicamentos hay que tenerlos con precaución en pacientes con alguno de los tipos de hipertensión inducida por el embarazo. Pueden elevar las pruebas hepáticas, la GOL, la GPT, las bilirrubinas, pueden producir oliguria, elevación de creatinina, también pueden producir edema pulmonar, pero estos pueden producir además edema pulmonar fetal, cierre precoz del ductus arterioso, que es quizá lo único que nos acordamos, y oligohidrámenos. Y entonces, en ese orden de ideas, algunas veces se utilizan para tratamiento de polihidrámenos. No hace parte de esto, pero pues hay que tenerlo en cuenta como uno de los elementos en el armamental. Contraindicaciones para los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. Están contraindicados en gestaciones,
mayores de 32 semanas, en sospechas de coriomionitis, y lo que ustedes pueden ver ahí: hipertensión materna, enfermedad renal y trastorno gastrointestinal dispéptico. También están contraindicados en los trastornos de coagulación. El otro tipo de sustancias son los análogos de la oxitocina. Aparecen en algunas series descritos como los más seguros de todos. Los análogos de la oxitocina son sustancias que antagonizan y compiten y utilizan el receptor de la oxitocina y la vasopresina a nivel del miométrico. Por lo tanto, en ese orden de ideas serían unos medicamentos bastante seguros, porque su acción sería solamente uterina o miometrial. O sea que es una acción órgano específica. Y eso pues mejora su seguridad teórica. Parece ser que en embarazos por debajo de 28 semanas pueden tener un perfil de seguridad que no es muy bueno y puede haber la posibilidad de lesiones fetales. De todas maneras, siempre la autocolisis y este tipo de intervenciones en partos prematuros extremos por debajo de las 28 semanas, pues todo depende de las instituciones donde cada quien trabaje, donde uno pueda saber qué tipo de oportunidad se le puede ofrecer al recién nacido al producto de nacimiento que va a suceder en las siguientes horas. Entonces la utilización de los medicamentos pues dependería mucho de eso. Problemas con los análogos de la oxitocina: no están disponibles en todas partes, son muy costosos y por tanto su uso en casi todas las instituciones está condicionado al costo, y a veces conseguirlo implica pérdidas importantes de tiempo, y entonces se desvirtúa como el propósito de lo que queremos hacer, porque cuando una mujer requiere de una autocolisis, pues no puede esperar a que haya una cantidad de personajes intermedios tomando la decisión de autorizar o no el medicamento, de someter la solicitud del no-POS a una multa, y no se puede esperar 2 o 3 días a que decidan si sí o no el medicamento lo van a aportar. Entonces, esos son los problemas que tenemos con análogos de la oxitocina. Los efectos secundarios pues son más o menos manejables: náuseas, vómitos, cefalea, taquicardia, hipotensión, y están contraindicados en estas 3 situaciones que pueden ver allí. Estas contraindicaciones son también aplicables a la gran mayoría de los medicamentos políticos. La progesterona o progesteronas, porque inicialmente se aprobó el uso del carbonato de hidroxiprogesterona a partir de semanas tempranas y repitiendo dosis semanales hasta llevar a las mamás a edades gestacionales en las que ya el riesgo es menor o se le puede ofrecer mayor condiciones de seguridad al recién nacido. O sea que estaban aprobadas para uso semanal hasta la semana 34. Ahora en los Estados Unidos se aprobó el uso de progesterona natural micronizada y se puede utilizar en cualquiera de las formas, en óvulos, en geles, etcétera, etcétera, y está ya permitido para prolongación de embarazo hasta semana 37. Estas progesteronas son muy útiles cuando encontramos el hallazgo ocasional o incidental de cuello corto, porque puede suceder que una mujer en un control común y corriente se queje de cualquier cosa y uno le haga un examen vaginal, espéculo, tacto, lo que sea, y encuentre que el cuello está cortico. Entonces, en ese caso, teniendo en cuenta el punto de corte de la cervicometría, 25 milímetros, ese tipo de medicamentos tiene una utilidad importante. Están aprobadas para embarazos únicos, nosotros también los usamos en embarazos múltiples, pero digamos que más anecdótico que por tener una referencia clara sobre su uso en ellos. Y tienen un beneficio importante, y es que si se logra llevar a la mujer a edades significativas, 35, 36, 37, puede tener una influencia importante en la reducción del bajo peso fetal. La progesterona tiene otros elementos importantes, y es que bloquea la acción de las sustancias uteroestimulantes,
mejor interviene lo del acopamiento del cervix, ya les dije, y inhibe también la síntesis de receptores de oxitocina, aumenta la síntesis de los beta receptores y aumenta el calcio en el retículo endoplasmático. Sulfato de magnesio, no voy a hablar mucho del sulfato de magnesio, el doctor Echeverri ya habló lo que teníamos que decir de él. En los Estados Unidos se utilizó por mucho tiempo, pero ya su nivel de aceptación cambió y pasó de ser la de elección a estar en un nivel más bajo, el nivel 4, de acuerdo a la explicación que escucharon en la charla de la primera mitad de la mañana. En algunas series se dice que no es un cuento político, pero pues nosotros lo usamos en casos muy especiales. Los efectos secundarios ya los habíamos visto en una charla anterior, ustedes los vieron, están asociados con el nivel de magnesio. Entonces ahí está, 4 miliquivalentes por litro abolición del remedio tesinoso. Lo primero que tienen que tener en cuenta cada vez que tienen una paciente sometida a sulfato de magnesio: cambios del electrocardiograma, cambios respiratorios y paro cardíaco. Tener en cuenta que el antídoto para esto es el gluconato de calcio, todos lo conocen, hasta 3 gramos sería la dosis. Tener en cuenta que el sulfato de magnesio no es una droga nefrotóxica, pero si se va a utilizar es importante tener un buen manejo, un buen control sobre los líquidos administrados y eliminados. La sonda vesical no es un sine qua non para esto. La sonda vesical tiene importancia en el caso de que uno pudiera tener una patología que estuviera asociada con falla renal o que pudiera terminar en falla renal. Y para terminar, esto fue lo que debimos haber hecho al principio, hablar del concepto general. Entonces, lo que les dije, esta charla empieza como termina. El uso general de los tocolíticos debe ser 48 horas, porque en esas 48 horas lo que puede permitir el uso del tocolítico es que se utilicen los corticoides para inducir la maduración pulmonar y que se pueda utilizar el sulfato de magnesio como neuroprotección. Tiene un muy buen nivel de evidencia. No está recomendado el uso de ninguna combinación de tocolíticos. No está recomendado el uso de nifedipina con terbutalina, ni terbutalina con sulfato de magnesio, ni sulfato de magnesio con atosiban, ni ninguno de ellos. Tampoco se recomienda el uso prolongado ni recurrente de estos medicamentos. Las pacientes deben ser muy bien escogidas y deben usarse en situaciones muy bien calificadas. Lo que les dije hace un ratico: contracciones definidas, cervix dilatado desde el principio, fibronectina positiva cuando se pueda hacer, y una cervicometría con datos por debajo del punto de corte, o sea, por debajo de 25 milímetros. Muy bien, no existe un tocolítico ideal. Entonces, hace muchos años, cuando estábamos empezando a estudiar ginecobstetricia, estábamos reunidos con un profesor que voy a mencionar su nombre, el doctor Carlos Esparza, y en estas mismas circunstancias, siendo nosotros estudiantes de ginecobstetricia, la frase con la cual el doctor Esparza cerró la revisión del tema era que, muchachos, en el mundo no hay disminución, no ha habido disminución del parto pretérmino a pesar del uso de los tocolíticos, lo cual todavía es vigente. Muchas gracias.